Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos una mañana más siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor y vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, que creo que ya tenemos esas páginas de la Biblia bastante arrugadas. Alguien me dijo una vez, fue mi suegra me dijo hace ya unos cuantos años atrás, me dijo: Alberto, Biblia sucia, cristiano limpio. Biblia limpia, cristiano sucio. Bueno, yo no sé si esto es correcto o no, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a primera de Juan capítulo 4, versículo 9, que vamos a leer y a tratar en esta mañana. Y dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ayer profundizábamos un poco en estas tres maravillosas palabras que Juan decía en el versículo anterior, en el 8, cuando dijo: Dios es amor. Y veíamos que la finalidad que tenía Dios de hablarnos tanto del amor no era que aprendiésemos solamente la teoría, sino sobre todas las cosas que lo lleváramos a la práctica. ¿Sabes por qué Dios quiere que llevemos a la práctica lo que Él nos enseña? Porque así Él lo hace también. Por eso dice este versículo que estamos tratando en esta mañana, que Él mostró su amor para con nosotros. Es decir, Él tiene un amor, enseña sobre ese amor, pero también muestra su amor. La idea de nosotros leer y estudiar la palabra del Señor es que mostremos a los demás lo que estamos aprendiendo. Y espero que este asunto lo tengas bien claro en tu vida. Pero volviendo al versículo de hoy, fíjate cómo Juan dice que Dios mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo Jesús al mundo para que vivamos por Él. Normalmente cada vez que se toca este asunto de que Dios envió a su único Hijo, se habla sobre todo del propósito de la venida de Jesús, ¿verdad? Que fue el de darnos una vida eterna. De hecho, uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, que ahí está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que sé que te lo sabes de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí Juan está añadiendo algo más. Y no se está centrando tanto en el beneficio que nosotros tenemos por la venida de Jesús, que es la vida eterna, sino que Juan está recalcando el propósito de esa venida, y es que vivamos por Él, que vivamos por Jesús. Cuando uno verdaderamente conoce a Jesús, vive para Jesús. Y no te estoy hablando ni siquiera de servirle o de asistir a una iglesia, te estoy hablando de que el propósito de tu vida sea vivir por Jesús. Vivir por Jesús significa que ahora los intereses de Jesús son tus intereses. Las prioridades de Jesús son tus prioridades. Las preocupaciones de Jesús ahora son tus preocupaciones. O como Pablo llegó a decir incluso en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, él llegó a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la pregunta que te quiero plantear en esta mañana es: ¿quién vive en ti? ¿Vives tú o vive Jesús? ¿Quién decide en tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Mira, te voy a dar o a enseñar algo que quizás es muy fuerte y difícil de entender por la mentalidad que nosotros tenemos ahora, pero es algo muy necesario que lo entiendas. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que nosotros hemos sido comprados por precio, dice la Biblia. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, dice que ese precio ha sido la sangre preciosa de Jesús. Cuando tú lees estas palabras, hemos sido comprados por precio, quizá no te digan mucho estas palabras porque no las acabas de entender, pero en aquel entonces que Pablo escribe esta carta, se entendían perfectamente lo que se quería transmitir. Para este tiempo que Pablo escribe, la esclavitud aún seguía permitida y los esclavos se podían tanto comprar como vender. Cuando un esclavo era comprado, era adquirido, por desgracia perdía totalmente la libertad de su vida para vivir obedeciendo a todo lo que su amo dijese. No era algo voluntario que el esclavo hacía, sino que estaba obligado. Cuando la Biblia dice que los cristianos somos siervos de Dios, esa palabra parece como que la hemos romantizado, ¿verdad? De hecho, a muchos les gusta que le llamen siervo, porque denota como que sirve a Dios. Pero esta palabra siervo, que sale decenas de veces en el Nuevo Testamento para referirse a nosotros, los creyentes, es una mala traducción. De hecho, no es que sea una mala traducción, sino que es errónea por completo. La traducción correcta debería ser esclavos. Cuando, por ejemplo, Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, que somos siervos de Dios, para nuestra sorpresa, lo que realmente dice en el original es que somos esclavos de Dios. Incluso ya versiones más modernas de la Biblia ya traducen correctamente esta palabra y ponen esclavos.
Es una mala traducción porque nosotros no somos siervos de Dios. Nosotros somos esclavos de Dios. Un siervo o un sirviente se contrata, mientras que un esclavo se posee. Dios no nos ha contratado, Dios nos ha comprado. Los siervos pueden mantener su estado de independencia, mientras que los esclavos vivimos exclusivamente para nuestro amo. Tengo que aclarar que esta mala traducción se hizo de una manera, por así decir, preventiva. Cuando, por ejemplo, Reina y Valera tradujeron la Biblia al castellano, la palabra esclavo, créeme que tenía connotaciones pero que muy feas. Y ellos pensaron que quizás si sustituían esta palabra por siervo, quizás la gente iba a recibir de una manera más sencilla, más fácil el mensaje de Dios. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aquí pienso yo que no estamos para agradar a nadie, aquí estamos para agradar a Dios. Y la realidad es que nosotros no somos siervos de Dios, sino que somos esclavos de Dios. Bueno, por falta de tiempo voy a dejar aquí el devocional y mañana terminaré con este tema que es pero que muy interesante. El hecho de saber, de reconocer, de entender que nosotros no somos siervos de Dios, que nosotros somos esclavos de Dios con todo lo que eso conlleva. En el original tú no vas a encontrar la palabra siervo, tú vas a encontrar siempre la palabra esclavos. Hemos sido comprados por Dios, por Jesús, a precio de su preciosa sangre, dice la Biblia, y nos hemos convertido ahora en sus esclavos. Mañana voy a tener la segunda parte de este devocional. Ahora lo que nos toca es orar, vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Gracias por este día que tú nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas en todo el día que hoy tenemos por delante. Gracias por tantas bendiciones que tú traes sobre nosotros. Guarda nuestros hogares, familias, iglesias. Señor, pon tu mano y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos, si Dios nos lo permite y así Dios quiere, mañana nos vemos en el siguiente devocional para seguir tratando este asunto tan, pero que tan importante. Dios te bendiga.